La administración no es realmente conocido cómo se trabaja. Cuando se habla del sector público se suele hablar de los profesionales que están cara al público, los médicos, los policías, los profesores, pero detrás hay todo un trabajo. Por ejemplo, pues estas personas tienen que tener su despacho, tienen que tener los medios para trabajar, tiene que haber un sistema que regule su actividad, una normativa que regule su actividad. Bueno, pues detrás de todo eso hay toda una administración y detrás de eso muchas veces hay un administrador civil. ¿Qué podríamos hacer para que esto llegara a la sociedad? Bueno, siempre se puede hacer, por ejemplo, pues este tipo de actividades, de difundir en redes nuestro trabajo. Yo en una ocasión fui al colegio de mi hija a explicar los presupuestos, cómo se hacían los presupuestos. Era primaria, con lo cual era una cosa muy básica, les hice un juego. Pero creo que en realidad no es por explicar nuestro trabajo, es que creo que sería muy bueno que la ciudadanía entendiera el trabajo de la administración. ¿Qué significa la administración? La administración no es burocracia. La administración es una serie de garantías, de procedimientos, de transparencia, de igualdad. Es evidente que la administración no puede contratar a una persona igual que lo hace una empresa privada, porque hay un proceso selectivo en el que tienes que concurrir en condiciones de igualdad. Y yo estoy muy agradecida a tener esa posibilidad, porque conseguí tener un puesto de alta cualificación en condiciones de igualdad, con un trabajo, pero no había ahí factores que se me escaparan. Bueno, obviamente está el factor suerte, pero es un factor que juega para todo el mundo. En el caso de la contratación pública, tampoco la administración puede contratar igual. Todo esto genera una serie de procedimientos, pero son procedimientos garantistas, no son procedimientos burocráticos sin ningún sentido. Entonces, claro, hacer llegar todo ese trabajo que hay detrás, y ahora pienso, yo lo tengo interiorizado porque siempre además he estado en puestos de gestión. Entonces, cuando se habla ahora de las vacunas, que bueno, la verdad es que es impresionante esta organización que ha habido, ¿no? Claro, yo siempre pienso toda la logística que hay detrás, pero hasta no al Zendal o al hospital último, sino desde el principio hay que contratar, hay que hacer una aplicación informática, hay que llegar al ciudadano y comunicar. En fin, bueno, pues muchas veces detrás de esto hay un administrador civil, pero bueno, también hay funcionarios de todo nivel o personal laboral de la administración que trabaja para conseguir esto y que no da la cara, no es conocido. Creo que cuando eliges desconoces el trabajo real que ahí se hace. A veces un puesto que aparentemente es feo, vamos a decirlo así, luego es muy interesante o tienes un gran equipo o un directivo por encima que tiene un proyecto interesante. Una ventaja de nuestra profesión es que somos polifacéticos, cuando nos preparamos aprendemos, tenemos una visión muy transversal de la administración y la ventaja que esto tiene es que podemos optar a distintos puestos, lógicamente dentro de la oferta de aquella, y yo desde luego les diría que buscaran su área de interés y por supuesto implicarse en lo que sea, hay que trabajar con toda la implicación posible. Ya tengo una larga carrera, entonces podría decir que una parte se cumplió y otra ha sido distinta de lo que yo esperaba. Creo que se cumplió pues esa independencia que uno siente de ser, digamos, funcionario, ¿no? Y de tener una cierta capacidad en la toma de decisiones, que creo que en una empresa privada probablemente no la tengan. No esperaba quizá las dificultades de trabajo, que hay que realmente pelear mucho, ser muy persistente para conseguir cualquier cosa. Es una organización en la que gestionar el cambio es complicado y a mí la verdad me gusta embarcarme en proyectos de cambio porque es lo que la rutina me resulta insoportable. Entonces esto quizá no lo esperaba, que fuera tan complicado, que no hubiera tantos recursos como uno espera. Y quizá otra cosa que no esperaba, y esta vez en positivo, es encontrarme personas, grandes equipos. O sea, yo realmente, donde he estado, lo que me ha ayudado mucho es que las personas con las que he trabajado, pues se ha creado una relación casi, bueno, personal por supuesto, que son muchas horas, de implicación en el trabajo, de una respuesta. Creo que también es desconocido este perfil de funcionario que realmente se implica, hace su trabajo con dedicación y con mucha entrega. Y no sé, sería a lo mejor bueno, no sé cómo, porque parece que quieres vender algo que no existe, pero es que mi experiencia personal es esa sensación de trabajar en equipo muy a gusto. En relación con la mayoría de administradores civiles me he movido poco. Mi primer puesto fue en enseñanzas artísticas, la subdirección de enseñanzas artísticas, donde trabajamos en el desarrollo de la LOCSE. Y fue un trabajo muy interesante, especialmente en el ámbito de la enseñanza musical, que sinceramente cuando uno lo analizaba era insostenible. No, todo lo que se hacía tenía muy poco sentido, el índice de abandono era enorme, la red de conservatorios solo producía profesionales de piano y guitarra prácticamente, es decir, no había capacidad de formar orquestas.
Bueno, pues todo esto se hizo una regulación que entró en profundidad en cambiar todo esto, en crear un sistema de escuelas de música donde se generara una cantera de personas interesadas por la música, de niños. A partir de ahí una enseñanza profesional y una enseñanza de aficionados, porque queríamos cubrir los dos campos. Bueno, la verdad es que fue un trabajo muy interesante. Ahí estuve 5 años y luego, por circunstancias, por cerrar un ciclo, pasé a llevar los servicios comunes en el Ministerio de Educación. Los ministerios son grandes estructuras que tienen un personal, unos servicios comunes de seguridad, de limpieza, un registro, la conservación de sus inmuebles. Bueno, pues eso es el puesto de oficial mayor, que es el que yo desempeñé. Después pasé a realizar ese mismo puesto en el Ministerio de Hacienda. De hecho, he estado 18 años de oficial mayor en distintos ministerios con distintas configuraciones, porque a veces hay cambios organizativos. Y ya ha sido, pues, transcurridos estos 18 años, pasé a la Dirección General de Contratación Centralizada, bueno, de racionalización y centralización de la contratación. Y ahí el gran proyecto era intentar centralizar contratos de administración para facilitar el trabajo administrativo de contratación. Y ahí, que puede sonar árido, por eso digo que a veces hay puestos que suenan feos, pero yo creo que no lo son. Ahí hicimos un trabajo muy interesante de, por ejemplo, la centralización de la contratación de la electricidad para toda la administración. La administración venía a gastar 300 millones de euros al año en electricidad. Todos sabemos lo complicado que es entender la factura de la luz. Bueno, pues intentar que no todos los gestores tuvieran que aprenderse cómo contratar la luz, sino hacer un contrato que para ellos fuera algo fácil, un acuerdo marco se llamaba, para asociarse a ese contrato y quitarles la carga de tener que hacer un análisis de este mercado. Ya lo hicimos de forma centralizada. Bueno, pues ese proyecto y otra centralización de otros muchos suministros y servicios. Y ya cuando he llevado ahí 5 años es cuando me surgió la posibilidad de venir al Instituto Cervantes, al puesto de secretaria general. El Instituto Cervantes, bueno, es una institución interesantísima que se dedica a la difusión de la lengua y la cultura españolas de manera internacional. Mi trabajo como secretaria general consiste precisamente en todos estos aspectos muy vinculados a la gestión, a los proyectos, a la realización de esos proyectos de todo tipo, a la gestión de todos nuestros inmuebles por todo el mundo, la coordinación de los distintos centros que tienen sus directores, la coordinación de los recursos humanos, también aspectos sectoriales como la enseñanza de la lengua o la cultura a la que nos dedicamos y todo el proyecto de digitalización que nos va a permitir llegar más lejos. Es desde luego un reto impresionante porque, como digo, la administración a veces los recursos no son los que la gente cree, sino que son bastante limitados y tenemos que trabajar con ese material que nos dan. Si te parece que has cerrado un ciclo y surge una posibilidad de cambiar de puesto, pues es lo que en ese momento surge. No puedo decir que mi carrera haya sido predeterminada realmente. Pero, por supuesto, si no me interesaba el trabajo y, sobre todo, la persona que confiaba en mí, yo la conocía y sabía que podíamos trabajar juntos bien, eso para mí era muy importante. Y la verdad es que siempre me ha pasado que me han llevado personas que me conocían. Les ha interesado, les ha gustado cómo trabajo y bueno, en ese sentido, pues así es como funciona mi carrera, tampoco nada muy predeterminado. En cuanto al objeto de lo que yo hago, pues sin duda mi primer puesto en enseñanzas artísticas y el actual en el Instituto Cervantes, porque a mí la educación y la cultura pues siempre ha sido el campo en el que yo quería desarrollarme. De hecho, cuando yo elegí el puesto en educación, realmente tenía muy buena puntuación y podía haber elegido cualquiera. Yo fui a educación porque me gustaban los temas de educación. Entonces, el trabajar en estos ámbitos para mí es muy, pues muy satisfactorio y realmente disfruto. Lo que ocurre es que luego hay otros factores que son los que comento que son menos entendibles desde fuera. Por ejemplo, mi trabajo en contratación centralizada, éramos un equipo muy pequeño, que era una cosa que no me había pasado nunca. Yo siempre he tenido en mi equipo muchísimo personal. Ese era un equipo muy, muy pequeño, era muy dinámica la manera de trabajar y esa forma de trabajar me resultó muy agradable porque era esa sensación de un equipo como muy dinámico que tiene que hacer cosas y tener resultados muy rápido. Y quizá en otros puestos donde tienes mayor distancia, porque sencillamente no puedes trabajar pues, con 200 personas, en el caso del Cervantes pues somos 900, bueno, es otro tipo de trabajo. Entonces, bueno, y la oficialía pues lo mismo, era mucho personal, pero es verdad que he estado muy a gusto. Bueno, yo creo que esa visión transversal, ¿no?, que decimos tan
a la hora de analizar un problema, ¿no? Y de que se te encomiende pues, llevar a cabo algún tipo de proyecto, lo analizas desde muchos puntos de vista. Lo analizas desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista organizativo, desde el punto de vista de qué recursos humanos requieres, qué gestión económica lleva aparejada, qué presupuesto necesito, incluso qué comunicación. Y a mí me gusta muchísimo el ámbito de las tecnologías. Y casi siempre, ahora me parece que es imposible llevar a cabo un proyecto sin pensar en qué tecnologías tengo detrás para llevarlo a cabo, porque siempre va a hacer falta una aplicación informática, algo para desarrollar ese proyecto. Entonces, esa visión de todas las facetas, yo creo que es algo que aportamos por nuestra experiencia, por lo que hemos estudiado en la oposición. A mí, desde luego, es algo que me parece muy interesante, esa visión tan global. Luego, por supuesto, o sea, necesitamos mucho apoyo de otros cuerpos que son más especializados. Yo siempre en todos los puestos he trabajado en estrecha colaboración con la Abogacía del Estado y con la intervención cuando he tenido fiscalización previa, porque realmente son especialistas en lo que están haciendo. Pero yo creo que esa visión global, que bueno, a mí la verdad es lo que me gusta de nuestro trabajo precisamente, pues sí que creo que la aportamos porque la llevamos tanto en nuestra formación como normalmente, hay personas que quizá han estado más en otro tipo de puestos, pero normalmente la llevamos también en nuestra experiencia profesional en la administración pública.